Y vamos a, una vez que yo encuentre los archivos que deseo compartir con ustedes, voy a igual a compartir la pantalla. Entonces, veamos las tareas. Em, Veamos las tareas. Primero tengo que revisar las tareas corregidas de geometría euclidiana. Y teníamos que resolver una actividad 4. ¿Me corrigen, por favor, si no es así? Una actividad 4. Ya, entonces parece que está bien. Vamos a una tarea 4. Y también vamos a descargarnos, vamos a revisar la materia que se planteó para esta semana, que es la semana 5. Geometría euclidiana. Geometría. La semana 5. Ya. No sé, quiero que me digan su opinión acerca de, ¿será bueno revisar también la lección o con la corrección ya les quedó claro? Doctora, yo sí tengo una pregunta en la lección. Entonces vamos a revisar la lección. Ya, sí. Listo, entonces parece que ya tengo todo. Entonces empecemos compartiendo la pantalla con la actividad primero, ¿no? Y a ver, entonces nos vamos acá a compartir la pantalla. Ya. Entonces vamos en este orden. ¿Clases de qué tienen luego, muchachos? De inglés. Ah, ya, con el licenciado Paul Armas. Correcto. Ya, listo. Correcto. Bueno, ahí está ya ¿cómo es la corrección de la tarea? Nos pedía, por favor, me orientan porque estoy bastante desfasada en esto, que estoy haciendo muchas cosas al mismo tiempo y ya estoy perdiendo la cabeza. Entonces, es esta tarea la que tenemos que ver, la que tocó la semana anterior. Sí, esa Ya, es, Correcto. listo. doctor. Demuestre que la relación entre pares de puntos del plano, ¿cuál es la relación, no es cierto? Debemos tener clarito, ¿cuál es la relación? La relación es estar del mismo lado de una recta. Esta es la relación. Es como, ¿qué ejemplos tenemos de relación? Tenemos como ejemplos de la relación, por ejemplo, la relación de pertenencia, cuando un elemento pertenece a un conjunto. Tenemos la relación de ser subconjunto, que un subconjunto que es un conjunto, perdón, es subconjunto de otro. Tenemos la relación de igualdad entre números o igualdad entre conjuntos. Entonces tenemos como ejemplos montones de relaciones. En este caso tenemos nosotros una relación de estar del mismo lado respecto a una recta. Entonces nos está diciendo que esta es una relación de equivalencia. ¿Qué demostremos? Entonces, lo primero que nosotros debemos recordar es la definición. Como siempre, hay que recordar definiciones. Una relación es de equivalencia y ustedes ya todos hasta de memoria saben que para que sea de equivalencia tiene que ser reflexiva, transitiva, simétrica, perdón, y transitiva. ¿Qué significa que una relación cualquiera sea, sea reflexiva? Significa que un elemento del conjunto donde he definido yo la relación esté relacionado con el mismo. Entonces, aquí, en esta relación que estoy señalando, si yo estoy hablando de pares de puntos, ¿no es cierto? Entonces yo voy a tomar un par particular, por ejemplo, A con A. Entonces me pregunto, aquí, escribiendo aquí, por ejemplo, A está del mismo lado que una recta con respecto a una recta que A. O sea, A con A está del mismo lado de la recta, claro.
No puede ser que A esté en el otro lado, que A esté en un lado y que el mismo esté en el otro lado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Todo punto A está del mismo lado de la recta que el mismo, obviamente. Entonces, esta sería la explicación que nosotros daríamos para concluir que A está en relación con A. Donde esta R, ¿a quién me está representando? Me está representando a la relación estar del mismo lado. Listo. Es simétrica. ¿Qué significa que una relación sea simétrica? Acá está en símbolos, ¿no? Una relación es simétrica cuando tomo dos elementos del conjunto donde he definido esa relación y demuestro que sí. Noten ustedes que esta es una implicación. Aquí tengo una hipótesis y acá tengo una tesis. Entonces, la hipótesis es, si A está del mismo lado que B respecto a una recta R, por ejemplo, entonces tengo que demostrar que B está del mismo lado de la recta que A. Pero esto lo puedo decir textualmente, o sea, no lo puedo decir de otra manera. Si A está del mismo lado que la recta B, ¿no es cierto? Incluso puedo apoyarme en un dibujito. Aquí nosotros tenemos una recta R, aquí está A. Esto es bastante intuitivo. Y acá está B. ¿Qué es lo que sucede? A está del mismo lado de la recta R que B. Entonces B también está del mismo lado que la recta R que A. Y eso es lo que digo. Entonces B está del mismo lado de A. Por tanto, simbólicamente nosotros nosotros tendríamos en símbolos, ¿ya? Y la transitiva, ¿qué me dice? No, así mismo voy a hacer un dibujito, me voy a apoyar en un dibujito. Resulta que un punto A está del mismo lado que un punto B. Pero B está del mismo lado que C. ¿Dónde le voy a dibujar a C? No le puedo dibujar acá, ¿no es cierto? Es imposible dibujarle acá porque ya no estaría del mismo lado que B. Si C está del mismo lado que C, entonces C está acá. Entonces A está del mismo lado que B. B está del mismo lado que la recta que C. Y entonces, ¿qué puedo afirmar? Que A y C están del mismo lado de la recta. Y es justamente lo que se dice aquí en palabras, ¿sí? También lo digo en símbolos, pero aclarando, ¿no? ¿Cuál es la hipótesis de esta propiedad, digamos? La hipótesis es que A está del mismo lado de la recta que B. B está del mismo lado de la recta que C. Esta sería mi hipótesis. ¿Y qué debo probar con esta hipótesis? Que A está del mismo lado de la recta que C. Entonces, miren que esto se ha probado. Aquí también he hecho un dibujito para que ustedes vean que efectivamente se cumplen las tres propiedades. Luego dice dibuje ejemplos de figuras convexas y no convexas, evidencia el no cumplimiento de la definición de aquellas no convexas. Entonces, bueno, ya clarísimo que es una figura convexa. Acá tenemos una figura que no es convexa. Aquí no he evidenciado, pero lo puedo hacer. Puedo tomar este punto de aquí y este punto de acá, unir el segmento unir los puntos mediante un segmento y darme cuenta que esta parte del segmento no está totalmente contenida en la figura. Por lo tanto, ¿qué tenemos? Tenemos una figura no convexa y lo mismo sucedería acá. Entonces, acá también podemos elegir estos dos puntos, unir mediante un segmento esos dos puntos y como esta parte del segmento no está totalmente contenido, entonces es una figura no convexa o no es una figura convexa, se puede decir de cualquiera de las formas. Demuestre las siguientes afirmaciones. El plano es una figura convexa. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? A ver, para toda demostración, lo primero que tengo que preguntarme es qué quiero probar. Y aquí lo que yo quiero probar es que una figura es convexa y entonces debe venir aquí a mi mente. ¿Y qué es una figura convexa? Voy y busco en mis hojitas, busco la definición y la definición me dice que una figura es convexa. ¿Cuándo? Ayúdenme, por favor. Es convexa cuando dado un segmento A o B dentro de la figura,
todos los puntos dentro de ese segmento están contenidos en la figura. Lamento informarle que esa definición no es cierta. Y justo cuando escriben eso ustedes como justificación de algo, es que o sea, está bien parecido, súper bien parecido, pero no es la definición. Y le voy a hacer notar, dice que cuando un segmento está totalmente contenido en la figura. Entonces aquí tengo un segmento, entonces esta figura sería convexa. ¿Quién me ayuda con la definición? Ustedes ya hicieron esta tarea. Ustedes ya tienen que conocer esa definición. No me van a decir que no hay esa definición. Y no se van a poner en este momento a buscar la definición. Porque eso lo que me está diciendo es que hicieron la tarea con el cuaderno al lado. O sea, ustedes primero lo que tienen que hacer es leer, aprenderse y luego hacer la tarea, ojalá con el cuaderno cerrado, de forma que ustedes ya vayan alimentando en su CPU la información. Están estudiando por el momento, están haciendo el deber solamente para el momento. ¿Qué es una figura convexa? ¿Cuándo se dice que una figura es convexa? Cuando tomamos dos puntos cualesquiera de que pertenecen a la figura, entonces el segmento dado por esos dos puntos tiene que ser subconjunto de la figura. Correcto. Cuando yo tomo dos puntos cualesquiera, entonces no es que justamente la profesora justamente tomó estos dos para hacernos ver, es que la definición dice cualesquiera, no solamente unos particulares, sino cualesquiera. Doctor, entonces una pregunta. Decir que tomamos un segmento de recta no es lo mismo que cualesquiera. No, Tengo que aclarar no, sí o sí que es cualesquiera, ¿verdad? no. O para Usted todo dice, si segmento también tomo, puede si ser. tomo un segmento, usted dice, si tomo un segmento, aquí tomo un segmento, mire. Y este está dentro. Pero si, bueno, si no especifico el segmento, bueno, ya, ok. Entonces puedo poner también para todo segmento, ¿no? Por ejemplo. Para todo segmento. Bueno, ya mejoraría. Mejoraría lo que me dijo. Bueno, Por eso gracias, digo, gracias. deben tener cuidado. Entonces, ¿qué es lo que tengo una vez que yo ya me recuerdo que una figura es convexa cuando para todo punto o cualquier par de puntos de esta figura, el segmento que tiene como extremos estos dos puntos está totalmente contenido en la figura o pertenece a la figura, entonces ahí nosotros decimos que esto es figura convexa. Entonces, ¿qué empiezo? ¿No? La definición me dice para todos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tomar dos puntos arbitrarios. Mire, si se toma dos puntos A y B, yo no digo de este rinconcito, de más allá, de una partecita de la figura, no, digo, sean A y B, dos puntos del plano. ¿Por qué tomo dos puntos del plano? Porque estoy queriendo probar que el plano es convexo. Por eso tomo dos puntos del plano. Si quisiera probar que, por ejemplo, la circunferencia es convexa, ¿qué es lo que debería hacer? Dos puntos de la circunferencia. Y así, tomaré dos puntos de la figura que yo quiero probar que es convexa. Si se toma dos puntos A y B del plano y no estoy diciendo que sean unos determinados puntos, sino que estoy eligiendo como al azar dos puntos del plano. Entonces, el segmento que los une también está totalmente contenido en dicho plano. Y hasta aquí muchos dicen, y ya entonces ya está, solo porque digo. Tengo que justificar. Miren aquí esta justificación, a ver si les parece correcta. Pues la recta que les contiene es un subconjunto del plano. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros habíamos dicho al inicio que vamos a admitir que las rectas son subconjuntos del plano. Entonces, ¿qué es lo que hago? ¿No es cierto? Tomo un plano, elijo dos puntos a los que les estoy nombrando con A y con B. Nosotros sabemos que por el axioma 1,
por estos dos puntos pasa una única recta. Una vez que ya sabíamos que esta recta pertenece al plano, entonces, siendo el segmento, y voy a tratar de dibujar un poquito más arriba, y siendo el segmento AB un subconjunto de la recta, por propiedad transitiva, ¿qué tenemos? El segmento AB es subconjunto de la recta. ¿Es subconjunto de la recta? ¿De qué recta? Le voy a dar un nombre. Es subconjunto de la recta R. Pero la recta R es subconjunto, carambas, es subconjunto, le voy a llamar alfa, del plano alfa. Entonces, por transitividad, por propiedad transitiva de la relación ser subconjunto, dice, entonces demuestro que el segmento AB está contenido en el plano alfa. Entonces ahí recién he probado que la figura es convexa. O sea, estoy justificando, no solamente aquí, porque muchos dicen así. No he revisado todavía las tareas, pero yo ya estoy viendo un modus de respuesta que piensan que porque ya dicen, entonces ya es. La recta es una figura convexa. La misma historia, ¿no es cierto? Se toma dos puntos A y B de una recta, entonces todos los puntos del segmento AB están contenidos en la recta. Por lo tanto, es una figura convexa. Ya la explicación de por qué está dentro de la recta ya lo hemos dicho. Y un segmento es una figura convexa. Si se toman dos puntos C y D que se encuentran, a ver, un segmento es una figura convexa. Si se toman dos puntos C y D que se encuentran entre los extremos de un segmento, a ver, voy a dibujar esto lo que quiero decir aquí. Yo tengo el segmento AB, ¿ya? Este es el segmento AB, ¿ya? De este segmento, yo quiero decir que este es convexo. Para demostrar que este segmento es convexo, ¿qué tengo que tomar? Dos puntos arbitrarios de este segmento. Ya, debo tomar dos puntos arbitrarios de este segmento, que son los puntos, por ejemplo, C y D. Ya, de acuerdo a la definición, ¿cómo demuestro que un conjunto es convexo? Cuando tomo dos puntos de ese segmento, los puntitos deberían estar más abajo, sino que en el gráfico no se puede, o si no, mejor me voy para acá. ¿Qué estoy diciendo? Tengo un segmento de extremos A y B. Si quiero probar que este segmento es convexo, debo tomar dos cualquiera puntos, por ejemplo, C y D. Y estos puntos C y D incluso pueden coincidir con el extremo. Y probar que este segmento CD está totalmente contenido en B. Eso es lo que debo probar. Entonces, ¿cómo lo pruebo? O cómo al menos digo que lo pruebo. Ya, entonces, si se toman C y D, puntos que se encuentran entre los extremos del segmento A y B, entonces el segmento CD estará totalmente contenido en el segmento AB. Y luego, el semiplano es una figura convexa. Lo mismo, lo que hago es tomar dos puntos del semiplano y probar que el segmento está totalmente contenido en el semiplano. Y luego vemos el teorema, una figura que resulta de la intersección de dos o más figuras convexas es una figura convexa. Aquí sí me voy a detener un poquito más, porque esta demostración es un poco más interesante. ¿Me esperan un ratito, por favor?
Sí, no avancé a salirme de la reunión anterior y he estado solita ya. Ya, entonces voy a hacer aquí el dibujo, ¿no es cierto? Voy a dibujar una figura F. Esta será mi figura F. Y esta otra será, por ejemplo, mi figura G. ¿Ya? Entonces, dice que si F y G son figuras convexas, entonces la intersección de estas dos figuras, o sea, sería esta parte, también es convexa. Ya. Entonces, ¿cómo pruebo yo que una figura es convexa? Por la definición que tengo que hacer. Debo elegir dos puntos de la intersección. ¿Por qué? Porque la pregunta es, bueno, le voy a plantar como pregunta, aunque el teorema dice que es cierto. Me está afirmando que es convexa. Me dice que F intersección G es convexa, me está diciendo este teorema. Entonces, ¿qué es lo que hacemos, no? Lo que hacemos es, si yo quiero probar que esta intersección, o sea, lo que está aquí rayadito de tomate, es convexo, yo tengo que elegir dos puntos de esa figura y yo los llamo A y B. Y lo que tengo que probar es que el segmento está totalmente contenido en esa intersección. Entonces, les voy a escribir, ojalá pueda escribir ya lo que les acabo de decir. Entonces, lo que tengo que hacer es que si A y B son elementos de F, voy a poner en palabras, ¿no? Intersección B, entonces el segmento AB es elemento de F intersección B. Ya. Entonces, esto es lo que nosotros queremos probar. Entonces, ¿qué se sabe de partida? ¿No es cierto? Se sabe de partida, de hipótesis, ¿qué se sabe? Que la F es convexa y también se sabe que la G es convexa. Miren cómo esta hipótesis de que tanto la F como la G son convexas nos van a ayudar a hacer la demostración. No nos olvidemos del objetivo. Lo que yo quiero probar es que el segmento AB también le pertenece a la intersección. Entonces vamos a utilizar las hipótesis. Ya, la hipótesis me dice, como F es convexa, alguien ayúdeme. ¿Qué pasa con el segmento AB? Verán que F es convexa. A y B son elementos de F. ¿Qué pasa con AB? Es una figura convexa. No, AB no es bueno, AB es un segmento, pero también es convexo porque acabamos de probar AB que todo segmento es es convexo. la intersección que existe entre F y G. Bastante bien. AB es su conjunto de F. ¿Por qué AB es su conjunto de F? Porque pertenece a la intersección de F y G. ¿Perdón? Porque pertenece a la intersección de F y G. No, eso recién Solo quiero porque probar. pertenece a F. ¿Ah? Solo porque pertenece a F. A ver, capaz que estoy haciendo malas preguntas. Porque tiene un punto que pertenece a F y un punto que pertenece a G. No, sigan pensando, mientras yo pienso cómo mejorar la pregunta.
Ya, ojo. Que esto todavía no lo hemos probado. Ya. Por Comencemos. hipótesis, A y B pertenece a F. Ya, vamos nuevamente. Capaz que tomé un camino no muy claro. A ver, entonces, sea A elemento de F, ¿no es cierto? De F intersección G. Ya, estamos claros. Sea B elemento de F intersección B. Intersección G, perdón. Ya. Esta sería nuestra hipótesis. Ya, esta sería nuestra hipótesis. ¿Cuál sería nuestra tesis? Ayúdenme. ¿Cuál sería nuestra tesis? Ya, olvidémonos lo de arriba. ¿Cuál sería nuestra tesis? Que el segmento AB sea subconjunto de F y G. Perfecto. Esta es nuestra tesis, ya. Así pongámosle, ya, mejor así, ya. Entonces, A es elemento de la intersección y B también es elemento de la intersección. Queremos probar que todo el segmento esté en la intersección, ya, que sería lo de este dibujito, ya. Este dibujito nos va a guiar, pero todavía no sabemos si todo el segmento está en intersección, aunque el gráfico nos dice a gritos que sí, pero a veces no hay que dejarse mucho guiar por los gráficos. Entonces, ¿cómo llego a esto, no es cierto? Entonces, vamos a ver. Como A está en la intersección, porque esto es cierto, ¿puedo decir que A es elemento de F? Ayúdenme. ¿A será elemento de F, sí o no? Sí, por la Sí, definición de intersección. Claro, porque si A es un elemento de la intersección, entonces A está tanto en F como en G. Ya, listo. Por acá voy a hacer ese otro caminito. A no solamente está en F, también A es un elemento de G, entonces eso es cierto. Lo mismo puedo decir de B, ¿verdad? Entonces B está en F y B también pertenece a G. Entonces estamos de acuerdo, todos muy de acuerdo en que esto es cierto. Ya. Ahora, fijémonos en lo que tenemos aquí. Si A es elemento de F y B también es elemento de F, ¿puedo decir que el elemento AB, el segmento AB, pertenece a F? ¿Se puede utilizar la definición de convexidad para decir eso? ¿Convexidad de quién? Del segmento. No, el segmento es convexo. No voy a utilizar el hecho de que el segmento sea convexo para decir que AB está en F. ¿Por qué puedo decir que AB pertenece a F? porque tanto A como B pertenecen a F. Bueno, vamos a suponer que este sea F. Aquí está A. Aquí está B. ¿El segmento AB pertenece a F? No, ¿verdad? ¿Por qué sí le pertenece? Porque cumple la definición de ser figura convexa. ¿Quién? El punto A y B, perdón, No, o sea, el punto A y B no es una figura. La figura F. la figura F, perdón. Exactamente. F es convexo. ¿Y yo de dónde saco? Pues que F es convexo. Sean F y G dos figuras convexas, dice. Entonces, el segmento AB pertenece a F. ¿Por qué? Porque F es convexo. Ayúdeme a concluir esto. ¿Qué se concluye de aquí?
que AB también pertenece a G porque G es una figura convexa. Perfecto. Bueno, aquí más que pertenece, esto no me está gustando mucho poner pertenece. Es apropiado, más bien es su conjunto, ¿no? AB es su conjunto de F y AB es su conjunto de G, porque G es convexo. Y entonces de los dos, ¿qué deduzco? Todos los elementos de AB están en F. Todos los elementos de AB están en G. Entonces, A Ahí ver, entraría la estará definición de en... intersección. correcto. AB es su conjunto de la intersección de F con G. ¿Y sí o no? Que he probado mi tesis. Ya, por eso me quise detener en esta demostración, porque si bien es cierto, no es una demostración nueva, en el anterior semestre algo parecido ya vimos, pero miren cómo esas ideas de demostración que nosotros teníamos en el semestre anterior también siguen valiendo aquí. O sea, todavía tenemos un camino largo para seguir viendo este tema de las demostraciones. Entonces, bueno, acá no explica tan a detalle como lo he explicado aquí. Dicen A y B, elementos de la intersección. AB está totalmente contenido en F. De una dice. Esto debido a que F es convexo. AB está totalmente contenido en G, dado que está totalmente contenido en G, por la misma razón. Por lo tanto, AB está totalmente contenido en la intersección. Bueno, aquí es una demostración, digamos, muy rápida. Más a detalle sería esto, ¿no es cierto? Ya, listo. ¿Alguna pregunta hasta Disculpe, aquí? profe, una Digan, pregunta. Dice para dos o más figuras, entonces, ¿cómo demostraríamos en el caso de más figuras? ¿de más decía el ejemplo esto? Sí, decía sin la intersección de dos o más. O sea, Sí, podríamos intersección decir, de dos o más figuras. repetimos, Sí. repetimos el proceso, así Lo que podríamos escribir eso. haríamos esto, sí, verá, aquí justo hagamos esto. Hice yo solo para dos, no me fijé que eran más. Entonces sean F, G, H, I, o llamemos, por ejemplo, hagamos esto. Bien que me dice la cuestión. Entonces ahí lo que haríamos es sea F1, ¿no es cierto? F1, F2, F3, F3 y Fn, figuras convexas, ¿ya? Entonces, ¿qué debo probar? Que la intersección de las Fi con I, que va de 1 hasta N, es convexa, ¿ya? Entonces, ¿ahí qué diríamos? Sea elemento de esta intersección a la que le voy a llamar I, para no tener que escribir mucho. Sea A, elemento de esta intersección. Y sea B, otro punto, ¿no es cierto? Elemento de esta intersección. ¿Qué es lo que debo probar? Debo probar por demostrar que el segmento AB es subconjunto ¿de qué? De I. Perfecto. Es subconjunto de I. Eso es lo que quiero demostrar. Entonces, ¿qué es lo que puedo decir? A es elemento de, a ver si me ayudan ahí. ¿Cómo empezaría? Verá que A es elemento de I. Esto es una hipótesis. B es elemento de I. Es otra hipótesis. Entonces, si A es elemento de I, ¿puedo decir que A está en F1?
Sí. Sí, porque I es la intersección de todos, ¿no? Y he tomado justamente un punto que está en intersección. Entonces, si está en intersección, ¿dónde está? Está en cada uno de los conjuntos que se intersecan. Entonces, A es elemento de Fi, ¿no es cierto? De F1, de F2. Esto sería para todo I que va desde 1 hasta N. Eso A. ¿Qué pasa con B? B es elemento de I. De FI de Fi. Correcto. para todos. Eso, lo mismo, ¿no? De Fi para todo I, desde 1 hasta N. ¿Qué más puedo decir? ¿Puedo yo de estos dos deducir que el segmento AB es su conjunto de los FI? Para todo I de 1 hasta N. ¿Qué dicen? Sí, porque FI es una figura convexa, o son figuras Correcto. convexas. Correcto, las FI todas son figuras convexas. Entonces, al ser todas convexas y tomar un A y un B de cada FI, entonces el segmento AB es su conjunto de cada uno de estos FI. Con el mismo razonamiento, diremos que AB es su conjunto de todas las, perdón, estoy poniendo burradas. Ya. Y entonces, si AB forma parte, si AB forma parte de todas las FI, entonces, ¿qué puedo deducir? Que AB es su conjunto, si es parte de todas, es su conjunto de la intersección de las FI. Bueno, que nosotros le habíamos bautizado como I. Y bueno, y que ahora no importa mucho ese bautizo que hemos hecho. ¿Ya? Entonces, A es su conjunto de FI, que es justamente lo que queríamos demostrar, mire. A es su conjunto de I. He probado que A es su conjunto de I. Entonces, esta sería una demostración ya general. Yo he hecho con dos para que se den cuenta inicialmente, y porque yo pensé que era realmente solo dos, he hecho una demostración para dos, y luego esta demostración se puede generalizar. Cuando ustedes tengan así dificultades como para realizar para expresiones grandes o para una cantidad de conjuntos grandes, se sugiere trabajar con dos casos y ahí a poder generalizar. Eso respecto a la corrección de la tarea. Luego podemos ver la corrección de la lección escrita. Ya bueno, la mayoría de estudiantes lograron encontrar estos elementos, 7, 10, 13, se dieron cuenta del patrón. El patrón era que sumen tanto filas como columnas y las diagonales sumen 34, entonces lo hicieron. Luego dicen, si cada uno de los números del cuadro mágico representa un punto del plano y cada recta está formada por 4 puntos, o sea, por 4 números, cuyos números sumen 34, ¿cuáles son las rectas de este plano? De manera que el modelo satisfaga los axiomas A2, A3, P y O1. Verifique el cumplimiento de estos axiomas. Entonces, como ya teníamos que la suma de columnas, eso ya estaba dado, ¿no? Y de filas nos da 34, entonces lo lógico era que tomemos como rectas a los conjuntos formados por
comienzo, ¿no? 4, 14, 15, 1, 9, 7, 6, 12, que son los que voy escribiendo aquí. Acá están las filas y acá abajo están las columnas. Ya. Ahora bien, ¿por qué no escogemos las diagonales como nuestro modelo? El problema es que cuando nosotros escogemos estas diagonales como modelo, no cumplen con el axioma P. Y lo que nos pide es que encontremos un modelo que cumpla P. Entonces, eso es justamente lo que en algunas tareas alcancé a escribir. En su modelo no cumple P. Entonces, el modelo encontrado con estas dos rectas más no cumpliría P. Entonces, no está haciendo lo que se le pide en el ejercicio. Ya. Ahora, ¿por qué no cumple P? Alguien hizo muy bonito esto. Espero que se atreva hoy a contarnos o como desee. ¿Por qué? Porque si yo pongo estas rectas no se cumpliría ¿cómo es el axioma de las paralelas? No se cumple P ya que existe al menos un punto de la diagonal que coincide con otra recta. Y si tomamos cualquier punto de otra recta, no se cumpliría el axioma del paralelismo. Sí, correcto. A ver, lo que pasa es que, como dice el compañero, el axioma del paralelismo dice que, dado un punto fuera de la recta, voy a considerar esta aquí no puedo rayar porque esto me descargué y está aquí, no puedo rayar. Entonces, consideremos la recta 4, 7, 10, 13. Ya. Tomemos un punto fuera de ella. Estoy hablando de esta recta, ¿no? 4, 7, 10, 13. Tomemos al azar un punto fuera de ella. Se me ocurre el 2. Tracemos una recta paralela. No vamos a poder, ¿por qué? Porque las rectas que tiene el 2 son la recta 4, 7, 11, 2. ¿Y qué va a pasar? Ya van a tener un punto en común con la recta 4, 7, 10, 13. Otra recta que pasa por 2 es 16, 2, 3 y 13. Entonces ya tendría en común, en cambio, el 13. Entonces, no se va a cumplir la axioma del paralelismo y yo pedí un modelo que cumplan estos axiomas. ¿Ya? Entonces, eso así decía la tarea, ¿no? Si hubiese dicho que cumple el axioma A1, A2, perdón, A3 y O1, ahí capaz que su modelo estaba bien. ¿Ya? Se cumple A2, ya que para cada recta siempre existe un punto fuera de ella. Entonces nosotros tomábamos como ejemplo cualquiera de estas rectas y sin problema podíamos encontrar un punto fuera de ella. Cumple A3 ya que cada recta tiene al menos 3 puntos. Y el orden queda establecido por los paréntesis. No se olviden que en la teoría decía que yo a las rectas o los elementos de la recta lo puedo encerrar entre llave como un conjunto, pero ya cuando pongo paréntesis ya estoy estableciendo un orden en los elementos. Claro que alguien dirá, pero aquí no está ordenado, pues el 4 no es menor que el 9 y el 9 no es menor que el 5 y así. Es que estos no representan números, estos representan puntos. Y este sería el orden, porque si yo cambio estos elementos, ya no van a sumar los 34, que es la primera condición que me pide el ejercicio. Ya, no sé, hasta ahí, ¿alguna pregunta? Doctora, yo tengo una pregunta, pero no tiene nada que ver solo es una posibilidad que se hubiera dado y me quedé con la intriga con el deber. Claro. Si excluimos el axioma O1 y tomamos en cuenta también los laterales, por ejemplo, sería la recta 5, 11, 16, 2, también nos sale 34. A ver, ¿O me ayúdenme. equivoco? ¿Qué recta? 5, 5, 11, 16, 2. 5, 11, 16, 2. Ah, estos 4 puntos de aquí. Claro, y también nos cumple que nos sale 34. ¿Ya? Pero reitero, es excluyendo el axioma O1. Entonces, sí habría rectas que cumplan con el axioma del paralelismo
ante las diagonales. Ya, sí Solo puede, es una duda nomás, claro, si verá. era posible, pero Sí. igual, como le digo, excluyendo el axioma O1, porque si ponemos en cuenta O1 ya no cumpliría. Claro, por eso mismo. Justo usted mismo se contestó, mire. Y lo bueno es que eso ya se está logrando, ¿no? Uno tiene inquietudes y uno mismo se contesta, eso es lo ideal. Sí, sí se podía tomar, porque el único requisito que pedía es que sumen 34. Pero el problema es que ahora que cumplan todos los axiomas. Y usted dice, bueno, si yo tomaba esta, ya no cumplía uno. Sí, pues ya no cumplía uno, entonces no cumplía con lo que se le pide en el ejercicio. Nada más eso, o sea, eh, eso es así, ¿no? Por eso de pronto los matemáticos son así como muy tajantes, ¿no? Porque lo que pide el ejercicio, o sea, no dice que vea si cumple, o sea, dice, tiene que ser un modelo que cumplan con estos 4 axiomas. Y punto. Alguien me dio un modelo diferente a este, que también cumplió con 4, con los 4 axiomas. Y claro, tuvo la nota. O sea, no era el único modelo, les cuento. Bueno, o al menos yo vi que era coherente y de pronto si había una falla, me despreocupé y no lo analicé también. Pero al momento de revisar, bueno, yo dije, sí está bien. Otro modelo también me encontraron. Listo, pero los modelos que tomaron las diagonales son modelos que no cumplían el axioma del paralelismo y ahí se les cayó la prueba. Listo, eso por un lado. Por otro lado, revisemos este material. Si me orientan en qué página debería comenzar. En la 31, doctora. Ya, muchas gracias. Estoy perdida. Ya. Entonces acá lo que empieza a hacer es a intentar definir figuras geométricas. Por aquí ya empezaremos a definir lo que es un triángulo, lo que es un polígono, lo que es un cuadrilátero. Todavía para esto no se sabe. Entonces nos empieza haciendo un calentamiento. Para ello, dice que para esta definición nosotros necesitamos de 2 rectas. Una recta A y una recta B. Nosotros sabemos que toda recta divide al plano en 2 semiplanos. Entonces dice que consideremos, dada la recta A, consideremos el semiplano que le contiene a la recta B, y es lo que está trazado aquí de color azul. Y dada la recta B, consideremos el semiplano que le contiene a la recta A, y está dado, pintado por estas rectas de color medio lila, medio fucsia y cosa por el estilo. Al plano de color rosado, al semiplano de color rosado, perdón, lo llamamos alfa 2', y el semiplano de color azul lo llamamos alfa'. Y dice que la intersección de estos 2 semiplanos, que son justamente, como nosotros sabemos desde la escuela, el lugar donde aparecen los 2 colores, esta intersección lo vamos a llamar franja. Y claro, tiene la forma de una franja, obviamente, el nombre se acerca a lo que podemos ver. Esta franja puede ser abierta o puede ser cerrada. ¿Cuándo es abierta? La intuición nos dice, es abierta cuando las rectas no le pertenecen a la franja y es cerrada cuando las rectas le pertenecen. En otras palabras, cuando los semiplanos sean abiertos o cerrados, los 2 al mismo tiempo. Entonces, cuando decíamos, recordemos, un semiplano es abierto, cuando no le pertenece el borde, ¿no es cierto? La recta, el origen, que lo dice aquí. Ahí es abierto. ¿Cuándo es cerrado? Cuando le pertenece. Les voy a pedir que sigan revisando. No es cosa solamente del momento nomás saber los nombres. Hay que conocer los nombres. Ya, una franja es una figura convexa. Y aquí seguramente la demostración, ¿qué es lo que nos dice? Miren, qué interesante, muy interesante, porque resulta que nosotros tenemos un teorema que dice que cuando tengo la intersección de 2
o más figuras convexas, entonces esa intersección también es convexa. Ya, en el ejercicio probamos que el semiplano es convexo. Entonces el semiplano alfa 2' es convexo. El semiplano alfa' también es convexo. Y les interseco a los dos. Gracias al teorema que se me envió de deber y que también lo hemos demostrado, ¿qué podemos concluir? Que la franja, por ser intersección de los dos convexos, también es convexa. Y eso es el discurso que dice aquí. La franja es una figura convexa, puesto que es la intersección de dos semiplanos. Bueno, es una figura primero, dice, puesto que es la intersección de dos semiplanos. Y como los semiplanos son figuras convexas, se tiene que, debido al teorema 1.10, también la franja es convexa. Entonces, miren, acá primero nos aseguramos que la franja es una figura. No se olviden que para ser figura es suficiente con que existan puntos. Entonces, como es intersección de estos dos semiplanos, entonces es una figura. Y luego lo mismo, miren aquí los ángulos. Tengo la recta llamada A, tengo la recta llamada B. Considero asimismo semiplanos, un semiplano para la recta B, que es el de color rosado o fucsia, y otro semiplano para la recta A, que es este de color azul. Y como vemos, la intersección tenemos aquí. Ojo, dice que un ángulo, ¿sí? Un ángulo es la intersección de dos semiplanos. Entonces, el ángulo que nosotros conocíamos en escuelita, ¿no es cierto? Que decía, el ángulo, a ver, el ángulo es la abertura entre dos semirectas, algo así nos definen en escuelita. Y nosotros pensamos que ángulos solo son las dos líneas y nada más. No, el ángulo, como dice aquí la definición, no solamente son estas dos líneas o semirectas, es todo lo que está acá adentro. Porque está definido, perdón si me paso, porque está definido como la intersección de dos semiplanos. ¿Y ahora dónde estaba? Aquí está, ya. Porque está definido como la intersección de dos semiplanos. Aquí está. Dice, además llamamos ángulo convexo, le vamos a dar un nombre, llamamos ángulo convexo a la intersección de dos semiplanos cerrados que tienen orígenes incidentes. Entonces aquí nosotros tenemos un ángulo y además se le da el apellido de convexo. El ángulo será figura convexa, muchachos y muchachas. Sí. ¿Sí? Dados dos puntos de él, todo el segmento de extremos de estos dos puntos está totalmente contenido en el ángulo. La respuesta es sí. Además, esto sería porque es intersección de dos figuras convexas, ¿no? Los semiplanos son convexos, la intersección de convexos es convexa. Ya. Listo acá, entonces acá dibuja el ángulo, le pone acá nomás. Ya, y acá lo único que trata de dar son los nombres con los cuales nosotros les vamos a denominar a los ángulos. Ya, el punto de intersección, que aquí se llama A, va a ser denominado vértice, me parece. Acá tenemos estos dos semirrectas que van a ser denominados lados. Y nos pide como ejercicios demostrar los siguientes teoremas. Un ángulo convexo es una figura convexa. Ya les acabo de demostrar diciendo, revisarán el video. Sean A y B dos rectas incidentes en un punto A. Cada uno de los cuatro ángulos que quedan determinados por estas rectas son convexos. Claro, obviamente, acá se ve. Notemos que dadas dos rectas, nosotros podemos establecer cuatro ángulos, ¿no? En este caso, se ha pintado o se ha considerado el semiplano de acá abajo de azul y el semiplano de arriba de rojo. Y la intersección sería donde están los dos colores, pero alguien dice, a mí no me gusta ese ángulo o estos semiplanos. En lugar del de rojo pongamos el de abajo y en lugar del de azul pongamos el de arriba. Y entonces, ¿qué se genera? Otro ángulo, tercer ángulo.
o alguien hace las diferentes combinaciones y entonces van a tener los 4 ángulos. A eso se refiere. Estos, si AB son 2 rectas incidentes en el punto A, cada uno de los 4 ángulos que quedan determinados por estas rectas son convexos. Eso es lo que nos dice. Luego, acá tenemos un dibujito. Acá se aprecia todos estos 4 ángulos también que les estaba comentando. Están pintados de diferente color. Y además nos dicen que son ángulos convexos, ¿no? A y B. Aquí me parece que está definiendo lo que serían ángulos opuestos por el vértice, justo lo que dice aquí. Estos ángulos A y B se dicen que son opuestos por el vértice. Acá nos pide realizar unos ejercicios. Nos da nombres ya para los puntos de los ángulos. Ya sabíamos que estos son los lados. Acá adentro le vamos a llamar puntos internos del ángulo y todo lo que queda afuera serían los puntos externos. Ojo que aquí no estamos hablando todavía de medidas. Olvídense que todavía no hablamos de eso. Luego hablamos de lo que es un ángulo convexo y luego lo que es un ángulo cóncavo. Y luego nos pide hacer algunas demostraciones. El ángulo convexo no contiene las prolongaciones de sus lados. El ángulo cóncavo sí las contiene. ¿Qué es lo que dice aquí? Veamos, voy a dibujar. Aquí tengo un ángulo convexo. ¿De dónde salió este ángulo convexo? Bueno, salió de la intersección de 2 rectas, ¿no es cierto? De esta recta con esta recta y de la intersección de los semiplanos. Resulta que a este ángulo le llamo cóncavo y a todo este ángulo, convexo, perdón, y a todo este ángulo le llamo cóncavo. Y noten ustedes que el ángulo de color naranja no contiene las prolongaciones de sus lados. En cambio, el ángulo de color negro sí contiene la prolongación de los lados. Ahí está, las líneas entrecortadas. Eso es lo que nos dice el teorema. Pero nos pide que demostremos. Ya, y a cada definición es, por ejemplo, dice que vamos a llamar ángulo llano a este, ¿no? Que sus 2 lados es el uno la prolongación del otro. El ángulo llano, aquí estamos hablando del ángulo giro, es decir, de todo este ángulo de, si queremos poner una medida, pongámosla ya para tener la idea intuitiva, que son de los 360 grados, acá sería el ángulo de 180. Luego nos dice cuándo 2 ángulos son consecutivos, cuando tienen un lado en común. Luego nos dice que los ángulos consecutivos pueden llegar a ser adyacentes cuando el lado no común es la prolongación cuando los lados no comunes son el uno la prolongación del otro. ¿Y cómo les llama a estos ángulos? ¿Alguien recuerda? Tiene un nombre especial. Este ángulo A y este ángulo B. El ángulo A como agudo y el ángulo B como obtuso. No, todavía no llego a eso. ¿Suplementarios o complementarios? Estos son los suplementarios. ¿Y estos? No han leído. El A es complementario y el B es explementario. Eso. La pareja. La pareja son, bueno, A es el ángulo y este es el explementario, sí. No han leído. Ya. Y luego los diferentes nombres que les puedo dar a los ángulos, ¿no? El ángulo A o el ángulo A o B, y son todas las notaciones que podemos dar. Y hasta ahí llegamos.
Entonces vamos a hacer los deberes y están con los vallenatos, no sé qué por ahí. Parece que alguien está de cumpleaños. Bueno, listo entonces. Estamos conversando, muchachas y muchachos. La prueba, no se olviden, el día jueves 3 de diciembre. Y pueden nomás salir porque ya de estar el Disculpe, licenciado. doctor, ¿hasta qué tema es la prueba? Buena pregunta. Como es el jueves 3, estamos ahorita en la semana 5, ¿no es cierto? Hasta la semana 5, no la semana 6, porque en esa fecha estaremos en la semana 6. Hasta la semana 5 nada más, y acabo de anotar también. Hasta la semana 5. Listo, si Muchas desean gracias, doctor. Un buen salir, día. pueden hacerlo, igual, que les vaya muy bien. Doctora, disculpe. Tengo una duda.